Estamos en una semana extraña. En la Euroliga el pasado viernes concluyó la fase regular y en condiciones normales, hasta el año pasado, estaríamos ahora hablando únicamente y tendríamos la mirada puesta en los playoffs. Pero el play-in lo cambia todo y modifica los ojos con los que miramos a la actualidad. En este bloque del episodio vamos a mirar un poquito más hacia adelante y a lo que viene, que son, evidentemente, como decía, los playoffs. Y eso se traduce en la pelea por el título entre los principales favoritos a ganar la Euroliga. Así que para ello tengo aquí a mi lado virtual a David Sardinero, director de esta nuestra casa, Gigantes del Básquet. Muy buenas, David, por estar aquí con nosotros. Muy buenas, un placer. ¿Cómo estáis? Te lanzo ya rápido la pregunta, no me valen medias tintas ni entre medias, ni es muy difícil todo, pero de entre los 5 primeros que tenemos ahora mismo en la clasificación, Real Madrid, Olympiacos, Panathinaikos y Barça, ¿quién tiene más opciones de competirle en una hipotética final, a un partido, a un Real Madrid que ha sido hasta este momento una auténtica apisonadora en esta temporada regular, hasta el punto de incluso dejarse llevar en muchos tramos de este cierre de tres últimos meses de campaña? Bueno, yo creo que es importante observar dónde ha perdido el Real Madrid en esta liga regular para intentar buscar algún patrón, ¿no? Yo he estado Ujú. repasando un poco las derrotas, son 7 derrotas en fase regular. El Real Madrid ha perdido contra Fenerbahce, Barça, Mónaco, Milán, Panathinaikos, Fenerbahce y Baskonia. Y bueno, pues de ahí encontramos alguna cosa curiosa, ¿no? Como que Fenerbahce le ha ganado los dos partidos Con al dos Real Madrid. entrenadores Fenerbahce ahora mismo. diferentes. Exacto, ahora mismo sexto, o bueno, ahora mismo termina la temporada como sexto clasificado y puede ser potencialmente un rival en Final Four, pero claro, para eso tienen que clasificarse tanto Real Madrid como Fenerbahce. El resto, bueno, pues vemos patrones curiosos, ¿no? Porque vemos que son casi todo equipos de la parte alta de la clasificación. Hablabas tú de los primeros clasificados. El Real Madrid ha perdido contra el Panathinaikos, segundo, contra Mónaco, tercero, contra el Barça, cuarto. No ha perdido, es verdad, contra Olympiacos, ninguno de los dos partidos. Pero indagando un poquito en esas derrotas, también podemos sacar algún patrón y algún dato interesante, ¿no? Es algo que suele pasar, que no es tan Ujú. extraño en partidos europeos o en un baloncesto europeo de primer nivel y que coincide con algunas de estas derrotas. Básicamente son dos parámetros. Pérdida del rebote en muchos de estos partidos y bajo porcentaje de lanzamiento exterior, tanto en Sí. volumen, con muy poquitos aciertos. Por ejemplo, recuerdo el partido contra Fenerbahce, hay un 2 de 14 en uno de los dos partidos, que es un dato muy difícil de repetir, pero No, bueno, que puede ser. irrepetible en este Real Madrid con esta plantilla que se te presenten con un 2 Y, de 14. Aunque bueno, hemos visto en muchas ocasiones en partidos apretados que a uno de los dos rivales no le entran los balones de tres y ahí se acaba todo. y un 9 de 31, por ejemplo, un veintitantos por ciento contra Mónaco. En el otro partido contra Fenerbahce también hace un 5 de 23, un 21%. ¿Qué conclusiones sacamos de aquí? Bueno, que aparte del tema del rebote, que como te he dicho es bastante constante, solo ganan esas derrotas ante uno de los dos Fenerbahces. Hablo de Ujú. dos porque Sí. son los dos partidos con dos, casi con dos ADNs diferentes. Y el día del Barça, que también lo gana, no, perdón, contra Panathinaikos lo gana por muy poquito, pero el resto de partidos lo pierde. Bueno, pues podemos pensar que, o de inicio, pensábamos que el Real Madrid podría sufrir mucho contra equipos con un juego interior muy potente que le exija mucho y que pueda minimizar sus Ujú. virtudes. Pero la realidad es que, fíjate, Fenerbahce tampoco se caracteriza por tener un juego interior hiperpotente. Eh, yo creo que va más por cómo le pueden defender por fuera y desactivar a la generación exterior y cómo le pueden pelear el rebote, aun sin ser un equipo con un juego interior muy potente. Que es un poco lo Entonces, que esos son los dos les... atributos que yo Ujú. vería como eh, claves para intentar pelearle a este Real Madrid, por ejemplo, en una hipotética Final Four. Y como digo, pensando en que, bueno, vamos a ver qué pasa con un equipo como el Anadolu Efes, por ejemplo, que es un potencial rival de play-in y que tradicionalmente no se le ha dado o le ha exigido bastante al Real Madrid, y el Fenerbahce, que aunque no es cabeza de serie, bueno, pues o no tiene el factor cancha, yo creo que llega a una buena posición a estos playoffs. Lo decías, y una de las razones que yo creo que sí que puede tirar abajo al Madrid o venirle en contra es un poco el reflejo de lo que les ocurrió en las finales pasadas de la ACB, donde el Barça, precisamente de Saras, les pone contra las cuerdas en ese sentido, poniendo una defensa en la zona, perdón, protegiendo el aro muy bien y luego castigándole los espacios intermedios. Ahí veremos qué factor tiene, por ejemplo, un Nikola Milutinov, que a pesar de que ya está muy veterano,
puede ser uno de los cruces posibles de semifinales de Final Four, porque, corrígeme si no me equivoco, en caso de pasar cuartos y demás, se mediría el ganador del Barça Olympiacos. Y ojo con esta parte del Correcto. cuadro, que de aquí puede salir el campeón, porque estamos hablando de 3 de los equipos probablemente más regulares o con más potencial, que más se pueden adaptar a las circunstancias en una siempre impredecible, Final Four. Y yo creo que no se le está Y teniendo suficientemente en cuenta a Olympiacos en base al nivel que tiene atrás, al poderío y sobre todo a la profundidad del banquillo. Que el año pasado se quedan a una ya, canasta de Jules de la ganar la Euroliga. es el vigente finalista y bueno, contra el Barça yo creo que vamos a ver una eliminatoria de muchísimo nivel. Estaba yo pensando también en cómo se ha intentado, sobre todo el Barça, ¿no? Ha intentado enfrentarse o bueno, minimizar las virtudes del Real Madrid y ha apostado en los últimos enfrentamientos Grimau por el tamaño. Y por Ujú. eso incidía en ese punto de, a lo mejor no tanto ver equipos con el juego interior tal, sino con mucha gente capaz de confrontar a tamaño. Y ahí el Barça sí que lo ha intentado y lo ha conseguido con éxito para llevar a esa parte física del partido y a esa pelea por el rebote y a esa... hay un dato también bastante común en casi todos los partidos perdidos por el Real Madrid, que es obvio que es el aumento de las pérdidas, pero muchas de esas provocadas seguramente por ese nivel físico bueno, de tamaño en defensa y de conseguir sacarle o intentar, como digo, no sacarle del partido porque es muy complicado, pero sí que minimizar. También en alguno he detectado algo de algún problema en el tiro libre en alguno de los derrotas, Ujú. pero yo creo que es algo más puntual. Y sí que, como dices, son dos equipos con mucha profundidad y con mucha capacidad para hacer eso. A lo mejor no tanto Panathinaikos, que es un equipo que ha funcionado muy bien, pero que seguramente tenga un poquito menos de experiencia también en Final Four, pero que sí que tiene otro factor como Matías Lesort, que le ha lo mismo, Ujú. tradicionalmente hecho bastante bueno, pues, daño al Real Madrid y en esta misma temporada también en Sí, uno de no hay los que enfrentamientos. irse, Por ahí no hay pueden que irse muy empezar. lejos para encontrarlo, que el año pasado, de no ser por cómo se desarrolla finalmente esa eliminatoria contra Partizan, lo tenían prácticamente hecho los de Zelko Obradovic y eran fundamentalmente por ese impacto que tiene Matías Desor, que ha sido quitarlo de Partizan, ponerlo en Panathinaikos y como invertir Ha las tornas. funcionado. Claro, para cerrar y a expensas de lo que pueda suceder en el play-in, que mientras estamos grabando no sabemos lo que va a ocurrir y es muy difícil adaptarse en estas fechas, ¿qué equipo crees, David, que puede acabar dando la sorpresa en estos playoffs y posterior Final Four, independientemente de lo que pueda ocurrir de nuevo en el play-in? Porque tienes al Anadolu Efes, tienes a Maccabi, que ha sido un poco una incógnita, y luego un Baskonia que a partido único, por ejemplo, con Marcus Howard, puede liártela en cualquier momento. Pero ya centrándonos en ese top 6 hipotético, que son los que realmente tienen más opciones históricamente Sí. de llegar a Final Four y final de la Euroliga, ¿quién crees que puede acabar dando la sorpresa? Pues yo creo que miraría a los turcos. Vuelvo a insistir con el tema de Fenerbahce, que es un equipo que ha cambiado radicalmente y que ha llegado bien al tramo final de temporada. Y lo mismo para Efes. Al final, Efes creo que están en un 8-2 o algo así en el último balance, en los últimos partidos. Y es un equipo que además en estos momentos yo creo que aparece ese ADN playoff. Y hay gente como Jasikevičius, gente como Shea Larkin, saben perfectamente dónde están, van a aparecer sí o sí y sobre todo van a generar muchas más dudas y van a hacer que el rival piense mucho más, ¿no? Si recuerdas, en la Final Four del año pasado, yo creo que Olympiacos parecía favorito en la final y el Real Madrid le consiguió hacer pensar demasiado con esas defensas en zona, con esos sistemas un poco diferentes, les hizo jugar diferente Sacarle de su simplemente zona por de el hecho de confort. tener exacto, de hacer cosas diferentes y de replantearse en lo que ellos estaban cómodos y lo que era su plan de juego. Porque, bueno, pues no estás acostumbrado, cambian emparejamientos, cambia todo. Y ahí yo creo que ese factor playoff apuntaría a los equipos turcos como, bueno, vamos a ver, no sería tanta sorpresa porque ya en estos playoffs con estos equipos, quizá, bueno, pues alguno del play-in le apretara mucho, por ejemplo, al Real Madrid, sí que sería una buena sorpresa y sería algo interesante también de ver. Pero bueno, el resto yo creo que son eliminatorias bastante igualadas y que pueden estar bastante potentes, la verdad. Veremos lo que ocurre en este cierre de Euroliga, en este inicio, al fin y al cabo, de playoffs, contra un Real Madrid que es el gran favorito de la competición, tras una fase regular inmaculada por parte de los de Chus Mateo, y que ya sabemos que a partido único todo puede suceder, aunque sí que siempre es más complicado que en unos cuartos de final se dé la vuelta, por mucho que el año pasado viésemos lo que ocurrió. Muchas gracias por estar al otro lado, David, estos 10 minutitos que hemos estado hablando un poco de la parte alta de la Euroliga, y ya nos escuchamos ya la próxima semana. Un saludo.